Saludos amigos. Nuevamente este video estará dividido en 3 partes. Espero compartan, pues nos siguen restringiendo en las recomendaciones. Por lo que los insto a compartir en grupos afines. En esta oportunidad vamos a analizar algunos lugares arqueológicos antiguos, así como varias fotografías. Imágenes que nos corroboran todo aquello que hemos visto en el canal. Misterios antiguos que prueban nuevamente que la tecnología no existe. Que todo es la misma alquimia de hace milenios, pero aplicada de distinta manera. Purificada. Primero que nada debemos volar a Turquía. Concretamente un sumidero supuestamente natural, ubicado en una zona rural del distrito Silifke, al norte de la ciudad de Altayún. El denominado Arkayat Singhol o Asagidunya es un agujero masivo cuyas dimensiones son de alrededor de 150 metros de diámetro y una profundidad de 70 metros. Hay una antigua escalera tallada en la roca del lado noroeste, pero una parte de la escalera ha sido demolida y descender por ella es peligroso. Lo destacable a primera vista son sus cuevas. Varias cuevas artificiales en las paredes del sumidero, talladas sobre roca sedimentaria y relativamente blanda. Aquí se pueden encontrar asentamientos humanos y restos arqueológicos. Sin embargo, lo más significativo de este sitio se encuentra a 400 metros al oeste. Pazli es el nombre que se le dio a este monumento, situado en el territorio de Olva, en la parte oriental, a unos 10 kilómetros al noroeste de la antigua ciudad costera de Corazón. Aquí hay vestigios o restos antiguos de un asentamiento o ciudad, de la cual ya únicamente quedan muy pocas estructuras. Todas están ubicadas alrededor del agujero, como si la ciudad principal hubiese sido borrada con un gigantesco rayo, tan solo quedando muy poco de ella en sus orillas. Hay tumbas y altares de roca en el sur del sumidero. Obviamente la ciencia asume que el sumidero fue anterior al asentamiento. Sin embargo, no hay restos arqueológicos parecidos en el interior que comprueben dicha afirmación. No hay prueba de que los que hicieron las cuevas tuviesen relación alguna con los que edificaron aquellas estructuras megalíticas tan impresionantes. Lo más probable es que no estuvieran relacionados entre sí. Los restos existentes alrededor del sumidero sugieren que fue una fortaleza construida supuestamente durante el periodo helenístico. De todos modos, es evidente que los monumentos restantes al cataclismo fueron tomados por asentamientos posteriores, adquiriendo un carácter rural tras su descubrimiento. Se han identificado talleres de aceite de oliva, caballerizas, viviendas y talleres de ceramistas enterradas en Pazli. Y tanto la materia orgánica y la cerámica de los talleres encontrados en estas zonas coinciden e indican que eran estructuras agregadas después del periodo helenístico. Pero como ya vimos en videos anteriores, la roca no se puede datar con precisión, pues lo que se data es el momento en el que la roca se creó y no cuando fue tallada. Entonces lo que se dató fue la antigüedad de la materia orgánica encontrada alrededor, y no la antigüedad o propósito o procedencia de dicho monumento, por lo que puede ser mucho más antiguo.
En el monumento podemos evidenciar gran perfección y facilidad para utilizar bloques bastante grandes y pesados. Todos podemos coincidir en que dicho monumento y su ensamble requiere de geometría y planos, y algún modo de levantar esas grandes rocas. Todo ello no es fácil de producir por civilizaciones rurales. En la parte norte del asentamiento de Paisley, los escalones de roca y los caminos pavimentados son evidencia de una cierta facilidad para producir estos arreglos de roca aparentemente tallada. Asimismo, quedan restos de un salón de 2 pisos y una villa rústica con su capilla y su aljibe. A menos de 2 kilómetros de Paisley se encuentra otro monumento llamado Mezquital. Vean cómo es el mismo tipo de trabajo de roca. Es muy evidente que no fue hecho con cincel y martillo. Bloques sumamente perfectos y acomodados. También, situado a 3 kilómetros al noroeste de Mezquital, se encuentran las ruinas de Tecadín. Son un grupo de ruinas de muy similar apariencia. Ruinas megalíticas, como esas 3 columnas con su dintel. Se puede ver claramente que son de piedra maciza. Vean en detalle el aplanado y pregúntense cómo hicieron para subir tan alto ese pesado dintel. Vean la cantidad de piezas. Más bien pareciera tener un propósito de repartición de cargas estructurales. Por algo continúa aún en pie. Aquí podemos ver otra puerta megalítica y un túnel de arco, donde cada roca representa un papel estructural. Apreciando muros de roca con extremada precisión. Vean la forma en la que están cortados, ensamblando sin error la dura roca, justo como utilizando alguna clase de cemento o pasta para moldear. ¿Usaban los antiguos alguna clase de hormigón en sus construcciones? Observen la diferencia entre esto y esto. Ya hablamos en otro video sobre cómo el hormigón clásico también es alquimia. Y cómo es que hay tantas evidencias de que lo más antiguo fue hecho utilizando alguna clase de piedra moldeable. Aquí me gustaría clarificar un poco más sobre la diferencia entre los geopolímeros, como los de Joseph Davidovits, y lo que yo denomino como ablandamiento de la roca. Ya que ambos son geopolímeros en el sentido estricto de la palabra. Esto sería el caso de los numerosos bajorrelieves, tanto del antiguo Egipto como de la India, donde están estos geopolímeros a simple vista, por lo que los grabados antiguos jeroglíficos no eran grabados, pues no fueron esculpidos, sino impresos con plantillas. De ahí la perfección de las líneas en cada jeroglífico. Todas son idénticas, pues están hechos como un sello, con todos los elementos decorativos en relieve. Ya estuvimos viendo varias fotografías donde se prueba todo esto. Muros donde se desprendieron pedazos, dejando ver debajo otra capa más básica, siendo aplicada como un estuco imprimible, o adhiriendo piezas previamente modeladas. De esta forma, los geopolímeros implican transportar
y mezclar una gran cantidad de materiales polvorientos en el sitio. Mezclarlo todo con agua y vertirlo en un molde y esperar a que se solidifique. Muchos procesos. Mucho material. Por otro lado, el ablandamiento de piedra implica solo dos líquidos alquímicos: el ablandador y el endurecedor. No requiere mezclar nada en el sitio, porque todo el material ya está ahí. Sea roca gigante o rocas pequeñas, todas pueden ser ablandadas y moldeadas para luego simplemente ser humedecidas con el endurecedor. Por el contrario, los geopolímeros implican no solo mezclar muchas toneladas de materiales arenosos y suelos, sino extraer y moler las piedras hasta hacerlas polvo, transportarlas y mezclarlas con agua como aglutinante. Todo ello implica mucho trabajo, por lo que la diferencia entre los geopolímeros y el ablandamiento de la roca radica en los materiales necesarios para su ejecución. Sin embargo, la técnica perdida utilizada por los antiguos para ablandar fue la misma usada para excavar. Lo explico. Al ir humedeciendo la roca con la poción alquímica para ablandar, podían ir removiéndola y extrayéndola como si fuese plastilina. De ahí ejemplos como este en Perú. En los megalitos era lo mismo, pero utilizando muchísimo líquido para ablandar, para así extraer grandes trozos de esa masilla de roca. Por eso era todo de una sola pieza maciza. Pero luego aprendieron a utilizar menos de aquella poción, de la planta que les mencioné en ese otro video. Quizás era más escasa. Quizás la llevaron a la extinción, pues ya únicamente utilizaban el ablandamiento para hacer un recubrimiento. El proceso fue denominado en Egipto como Arikat, y no se ha explicado completamente hasta el día de hoy cómo es que pudieron crear estructuras tan perfectas, puesto que aún se cree que todo ello era meramente cuentos o mitos. La planta que ablanda la piedra y que existió en múltiples lugares como un conocimiento antediluviano. Hay ejemplos por todo el mundo de lugares así. El Dwarfstein es una particular tumba neolítica ubicada en la isla de Hoy, en Stromness, Reino Unido. Es algo que obviamente no fue construido, sino excavado en la piedra. La tradición local afirmaba que los gigantes lo construyeron como hogar para una pareja humana. Se trata de un bloque de arenisca roja de 8 metros de largo, en el cual han excavado una cámara con 2 celdas. Se estima que se removieron alrededor de 30 toneladas de roca del interior para crear las cámaras internas de la tumba. Otra leyenda intrigante sobre esta tumba sugiere que fue tallada por un hechicero druida, el cual necesitaba un refugio seguro para proteger sus rituales y conjuros, así como artículos mágicos o riquezas. Este alquimista, en su sabiduría y poder, esculpió la roca en una sola noche, utilizando alguna magia especial para crear este singular monumento. Lo cierto es que la entrada de esta tumba megalítica se encontraba sellada hasta 1866 por la misma piedra gigante que yace ahí, misma que posee las medidas exactas para encajar
ya que fue cortada de la misma piedra. Cortada y extraída. Muy intrigante, pues solo se podría hacer esto mediante el ablandamiento, o mediante alguna especie de cortadora vibratoria altamente tecnológica, que no es posible de fabricar fácilmente ni siquiera hoy. Así que la posibilidad de que se haya utilizado el ablandamiento alquímico aquí es ampliamente posible. Tampoco se sabe lo que contenía originalmente la cámara, ya que cuando se descubrió en 1734 ya había sido saqueada. Esto mediante un agujero hecho en la pared superior, el cual actualmente ya ha sido tapado. Quizás había algo de demasiada importancia ahí dentro. No en vano se tomaron tantas molestias para protegerlo. Justo como nosotros hacemos con los objetos valiosos. Misma alquimia. ¿Pueden verlo? ¿Qué sería aquello tan importante que se necesitaba proteger? Creando un monumento imposible de replicar actualmente. Todo esto supuestamente en el tercer milenio antes de Cristo. Los arqueólogos creen que fue excavado entre el Neolítico y la Edad de Bronce temprana, alrededor del año 3000 a.C. Se desconoce quién o cómo se realizó todo este trabajo, ya que no se han encontrado rastros de asentamientos humanos en las inmediaciones. Y aunque las hubiera, todo intento de saber la edad exacta en la que fue excavada sería mera conjetura, puesto que no se puede datar para conocer cuándo fue tallada. Su datación arrojaría la conformación de la roca arenisca en su conjunto, es decir, mediría a partir de la recristalización. Por ello, la datación radiológica no proporcionaría nunca información sobre cuándo fue tallada, excavada o cortada la roca después de su solidificación. Y esto aplica para toda la roca tallada. La imposibilidad para datar o saber con precisión cuándo una roca fue tallada o modificada también aplica a todos los tipos de rocas, independientemente de su composición, sea arenisca o basáltica, ya que depende de si se ha solidificado o cristalizado. Así, alquímicamente podríamos decir que la datación radiométrica de la roca únicamente proporciona una estimación de la edad en la que fue petrificada. ¿Pueden verlo? Como no hay diferencia alguna entre la petrificación y la cristalización, entre la ciencia y el mito. Es tremendo cuando nos damos cuenta de que petrificar es cristalizar, de que toda la roca de este mundo pudo haber sido madera en algún momento, y que fue petrificada, cristalizada. Todas las rocas son cristales. También la arena es cuarzo. Otro cristal. Incluso el barro es un cristal. Nosotros mismos somos cristales. Y esto puede verse en la misma sal que consumimos. Otro cristal. La electrólisis energética de las sales y los ácidos. Pero continuemos. De esta forma, y ante la imposibilidad de conocer por datación cuándo fue tallada,
Determinar la edad de una talla o modificación específica de una roca generalmente requiere el uso de técnicas y métodos arqueológicos, como el análisis de contextos arqueológicos, la comparación con otros hallazgos y sitios, la datación de artefactos asociados, la estratigrafía y el ajuste de evidencia acorde a la oficialidad, siendo todos métodos interpretativos, es decir, sujetos a la interpretación humana, por lo que bien podría estar errada. Pero, volviendo al Dwarfstein, ¿por qué pensar siquiera que fue un entierro si no se encontraron huesos? En esto tan sencillo podemos notar la falta de razonamiento que presentan la mayoría de los arqueólogos oficialistas, poniendo en evidencia el hecho intrínseco de que entonces toda nuestra historia es interpretativa. Dicho esto, continuaremos viendo otros ejemplos de este misterioso ablandamiento. En la isla de Nias, Indonesia, hay muchos sitios megalíticos, de los cuales uno de los más interesantes se denomina Gowen Ilare, donde hay docenas de piedras con forma de mesa redonda, mismas que parecieran haber sido hechas con mucha facilidad. Pero ¿por qué los antiguos harían una mesa del material más duro y difícil de hacer, en vez de hacerlas de madera? Lo más seguro es que no fueran mesas. Quizás tampoco era difícil de hacer para ellos. Por eso podemos encontrar tantos. Obviamente estos son unos pocos de los muchos que no sobrevivieron. Imagínense cuántos debieron de haber. Tiene que existir una razón muy importante detrás de tal esfuerzo. ¿Para qué los ocupaban? ¿En verdad eran mesas? ¿Acaso todas estas fueron talladas con cincel y martillo? Pues bien, hay un dato muy interesante que nos advierte que hay mucho desconocido en estas estructuras tan misteriosas. Cosas que a simple vista no vemos. Por ejemplo, cuando son golpeadas, hacen un sonido parecido a un gong. Еще можно на них играть. Они издают различный звук. Un sonido tonal. Cada piedra es un sonido diferente al ser golpeada. Por ello los diferentes tamaños. ¿Acaso podría ser parte de una maquinaria? Quizás algún tipo de instrumento musical. Vean cómo incluso la forma es la misma. Misma forma que tienen los aparatos de curación modernos. Aquí podríamos especular sobre si los utilizaban para sanarse con frecuencias o hasta para producir algún tipo de energía estilo Healy. Sin embargo, sea cual sea su uso, debemos concentrarnos en los hechos. Número 1. ¿Cómo es posible que hayan hecho tantas de estas mesas hechas de roca? Número 2. ¿Cómo es posible que las rocas produzcan sonidos? Y número 3. ¿Estas rocas son naturales o artificiales? Muy intrigante, pues el mero hecho de que la roca suene de esa manera nos habla de cómo alteraron la composición misma del material, para así producir un sonido armónico. Esto no es poca cosa, pues para hacer algo así,
se debe alterar la composición atómica del mineral hasta la estructura cristalina de la piedra de forma tan precisa para así otorgarle propiedades acústicas. Lo explico. Cuando se golpea la piedra, las vibraciones se deben propagar a través de su estructura de manera coherente, ordenada, para así producir un tono. Ya que un tono no puede nacer del caos. Sus moléculas debieron ser ordenadas alquímicamente. Pero los arqueólogos oficialistas dicen que los antiguos iban por ahí, buscando aleatoriamente piedras y golpeándolas para determinar si sonaban, y si lo hacían, se la llevaban para hacer un monumento. Como si fuesen a encontrar piedras idénticas, del tamaño ideal, y esperar que todas sonaran. Y además en diferentes tonos. Obviamente es más probable que las pudieran fabricar ellos mismos. Pero la arqueología nunca admitirá que no comprende cómo los antiguos podrían haber no solo conocido, sino manipulado estas propiedades para crear piedras sonoras de manera intencional, dándose el lujo de crear cientos o quizás miles de ellos. Hoy estas piedras son usadas como simple lugar de baile. Esto se los presento para que nuevamente vean que solo el ablandamiento alquímico lo explicaría, teniendo a su vez que integrar la roca con una vibración frecuencial que la caliente y ordene sus cristales atómicamente, cosa que la ciencia aún no reconoce como posible. Es decir, la manipulación y ordenanza atómica de las estructuras cristalinas de una roca para alterar su estructura hacia otra que produzca un sonido armónico. En teoría, esta manipulación de la materia cristalina hasta alterarla y reordenarla atómicamente de manera que favorezca la propagación coherente del sonido, de la manera en que la hacían los antiguos, implicaría el uso de frecuencias muy poderosas para calentar la roca casi al punto de volverse metamórfica, para que la estructura atómica se reordenara en la forma en la que la frecuencia lo dictamina. Este proceso teórico se basa en fundamentos científicos bien establecidos. Sin embargo, es importante destacar que requeriría un profundo conocimiento de las propiedades físicas y químicas de la roca en cuestión, así como un control preciso de las condiciones de temperatura y frecuencia. Además, la aplicación de vibración a altas temperaturas podría ser difícil de controlar y podría resultar en daños irreversibles a la roca si no se realiza correctamente. No se sabe cómo es que pudieron controlar de forma tan precisa estas variables. Por lo que, nuevamente los antiguos lograron algo hace supuestamente miles de años que no sabemos ni cómo lo pudieron conseguir. Algo que hoy no es posible de hacer y que no se podría hacer sin tecnología muy avanzada. ¿Tuvieron tecnología acaso? ¿Una alquimia de un nivel mayor a la que tenemos hoy? Quizás todas las leyendas antiguas son ciertas. ¿Es posible que hayan tenido conocimientos transmitidos por seres más antiguos? Aquí en este canal estamos revalorando lo antiguo. El cómo la magia y la ciencia comparten los mismos principios alquímicos sagrados. De esta forma, el ablandamiento sería una receta alquímica perdida, usada por todas las grandes civilizaciones. Usada para cortar, para excavar, para hacer edificaciones, e incluso para hacer las supuestas esculturas imposibles
y muchos otros. Desde grabados hasta artefactos misteriosos y que aparentan ser tecnología antigua. Alquimia ancestral. Despertemos a todos aquellos conocimientos ocultos que nos permiten darnos cuenta de la verdadera realidad que existe dentro de las leyendas antiguas. Procedimientos que rozan en lo fantástico y que permanecen encriptados en códigos y simbologías. Próximamente iremos viendo más sobre todo esto. Sobre la magia oculta en la ciencia. Las similitudes alquímicas que denotan el uso de un mismo principio sagrado. Démonos cuenta de cómo nos esconden las grandes verdades del mundo. Las verdades que nos harían darnos cuenta de que todo es lo mismo. Que las leyendas sobre tecnologías impresionantes en la antigüedad no solo son reales, sino que nos obligan a revalorar todo aquello que siempre hemos visto como fantasía. Eduquemos a los niños en la verdadera historia de la humanidad. Volvamos a ser libres. Comparte. Pronto habrá otro video únicamente para los guerreros de Patreon. Espero se unan. Nosotros hablamos con la verdad y seremos escuchados. Solo tienes que despertar del gran engaño. El sistema no funciona. Hora de salir. Reactive Factory Project.